Ya estamos en comunicación con el viceministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Isaac Godoy. ¿Cómo anda, viceministro? Buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo están, Estela, Andrés? Un Buen día. saludo, muchas gracias. Muy bien, excelente. Bien, viceministro, ¿ves de las MIPYMES? Sí, Bueno, año difícil para las MIPYMES, ¿eh? Bueno, para todos los sectores y vamos a claro. generalizar, pero sobre todo ese Sí, emprendedor que depende del día a día, de lo sí, que produce para vender, de lo que vende para subsistir. Y bueno, sí. este año fue terrible. Totalmente, claro. Fue un año terrible. Si bien hemos identificado que hay sectores que pudieron sostener su producción o su trabajo, también por otro lado hay sectores que hasta hoy siguen afectados. Por supuesto que es un año difícil y estamos trabajando día a día en una gran alianza para tratar de reactivar la economía y asistir un poco a estos sectores que todavía están afectados. Sí, a ver, MIPYMES en la economía paraguaya, ¿cuánto representa en volumen económico y en fuerza de empleo? Mira, en términos de número de empresas, representan el 97% de las empresas paraguayas. Emplean a 2 de cada 3 paraguayos, es decir, la mano de obra paraguaya se concentra, digamos, en este tamaño de empresas. Pero en volumen de ventas registrados apenas representan un 10%. Eso Ujú. demuestra también, digamos, una porción importante de la informalidad en su funcionamiento. Viene a ser uno de los grandes desafíos desde las políticas públicas, el, la cantidad de empresas que todavía tienen desafíos de formalización. También han sido quienes han sufrido más dificultades para acceder al crédito, por ejemplo, y también, por supuesto, tienen dificultades cuando hay tormentas como estas, ¿verdad? Porque esas condiciones son así. Siempre decimos que no es que hay MIPYMES informales, hay un mercado informal todavía importante que se va reduciendo y eso implica desafíos para todo tipo de empresas, pero siempre son las más pequeñas las que sufren más, digamos, porque subsisten barreras, ¿verdad? Todavía hay una burocracia importante, lo asumimos como sector público. Hay burocracia, aranceles, que pues, son barreras a la formalización que estamos trabajando por ir reduciendo. Un ejemplo de eso es la creación de la personería jurídica EAS, Empresas por Acciones Simplificadas, que estamos próximos a habilitar, y eso va a permitir dar un salto importante en materia de formalización. Ujú. Bueno, vemos ahí está prevista una gran feria de microempresas como parte de las actividades de este mes. Este miércoles tenemos una actividad muy importante. La verdad que se vienen realizando los fines de semana ferias en todo el país, gracias a una alianza estratégica con la Cámara Paraguaya de Supermercados. En este caso, un shopping importante de Asunción habilita su estacionamiento este miércoles y vamos a poder exponer lo mejor de los productos de todo tipo, productos de alimentos, bebidas, calzados, confecciones, artesanía, mucho del talento nacional, un poco apostando a lo que venimos diciendo, apostemos a los paraguayos, al Made in Paraguay, a los productos de microempresarios que hoy necesitan un poco el apoyo de la ciudadanía también. Por eso agradezco la oportunidad para invitar a la gente a que el miércoles peguen una vueltita y apoyen a los emprendedores nacionales. A propósito que esta semana iniciamos lo que se recuerda como la Semana Mundial del Emprendedurismo. Eso en todo el mundo va a tener un destaque especial porque todo el mundo ha sufrido este año por la pandemia. La semana pasada se celebró en Paraguay el Día Nacional del Emprendedor, el 11 de noviembre, también instituido por ley. Entonces, el mes de noviembre es un mes, digamos, dedicado a resaltar la labor de emprendedores y microempresarios. Entonces, Ujú. por eso un poco también este evento. Bien, ¿cómo definimos MIPYMES Sí. legalmente? ¿A qué empresas llamamos micro, pequeñas y medianas? Tenemos una ley desde el año 2012, la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas,
y lo definimos de dos maneras, por facturación y por número de empleados. Se combinan ambos indicadores. Una microempresa es tal cuando factura hasta 730 millones de guaraníes por año, digamos unos 60 millones de guaraníes por mes. Hasta ese nivel sigue siendo microempresa. Es una mediana empresa cuando factura 3.200 millones por año, y es pero en una pequeña era eso. Y una mediana empresa es aquella que factura hasta 7.780 millones por año. Es decir, para redondear, el límite de MIPYME es de hasta aproximadamente $1.100.000. Para abajo va a ser micro, pequeña o mediana empresa. Y hasta 50 empleados. Es por eso que en el Paraguay podemos decir que, repito, el 97% de las empresas son MIPYMES, porque tomando las estadísticas de la SET, de la Secretaría de Estado de Tributación, ese es el número que representa la facturación de hasta 7.780 millones de guaraníes. Bueno, esa definición no es solamente semántica, porque esto es lo que hace que una empresa califique o no para determinados préstamos. Así es. Bueno, ¿cuánto se destinó y cuánto se ejecutó en fondos de préstamos para estas micros, pequeñas y medianas? Sí, hasta la semana pasada hicimos un balance y estamos llegando a 90.000 créditos concedidos con fondos públicos, ya sean fondos o garantías públicas. Durante la pandemia le dimos un seguimiento muy específico, digamos, al FOGAPI, que es el Fondo de Garantía del Paraguay, pero también hay que decir que con otros productos de la AFD, sobre todo de reconversión y refinanciación, se han llegado a más de 32.000 microempresas, micro, pequeñas o medianas empresas. Y con el crédito agrícola aproximadamente 31.000 créditos también a microempresarios. Es decir, sumando solamente fondos públicos, me refiero, AFD, Banco Nacional de Fomento y Crédito Agrícola, se están llegando a 90.000 créditos. Eso representa a un promedio de unos 32 millones de guaraníes, y eso representa aproximadamente 400.000 empleos que fueron, digamos, retenidos con fondos públicos. Deberíamos sumar a esto todos los créditos concedidos a través de bancos, financieras o cooperativas con recursos propios, que yo creo que en gran medida ha sido, digamos, una de las herramientas más importantes para sostener el empleo y evitar que el impacto sea tan fuerte, ¿no? Hemos visto realmente una respuesta importante. Es cierto que probablemente se demoró un poco en algunos aspectos porque no estábamos preparados ni jurídica ni administrativamente para ese volumen. Tuvimos que, digamos, instalar las cañerías para que puedan fluir los recursos. Pero hoy el FOGAPI tiene ya una ejecución del 80%, y a este ritmo a fin de año probablemente todas las garantías que se puedan asignar contra el Fondo de Garantía van a estar ya agotadas, ¿verdad? Entonces, en el marco del Plan de Reactivación Económica Ñapuja Paraguay, uno de los aspectos más importantes a analizar tiene que ver con la sostenibilidad de estos fondos, que sobre todo la AFD está reportando periódicamente la ejecución, y estamos en un promedio de 75 a 80% de ejecución en todos los productos financieros. Entonces, después de fin de año seguramente va a ser un tema a través de análisis. Viceministro, hablábamos con el nuevo ministro de Industria y Comercio, el doctor Castiglioni, el día que lo iban a nombrar, que iba a salir el decreto, y apenas tocamos el tema de MIPYMES, explotó el teléfono, las redes sociales, la gente que se comunicaba con nosotros aquí en estudios. Tenemos un teléfono para los oyentes, y muchísima gente de todo el país, recuerdo Pedro Juan, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, la gente empezó a comunicarse, y la mayoría, el denominador común de esas comunicaciones hacía referencia a las MIPYMES.
¿Ya hubo un acercamiento en este nuevo periodo a las MIPYMES, a los principales, creo que son asociaciones las que tienen, son varias? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que más piden ellos? Sí. Telefónicamente sí, ya conversaron dos de las asociaciones importantes con el nuevo ministro. Tenemos agendado esta tarde, mañana, las primeras reuniones presenciales, digamos, con los referentes. Y luego tenemos algunas reuniones virtuales que de hecho están agendadas. Este 25 de noviembre está agendado el tercer foro del Sistema Nacional de MIPYME, un foro anual donde evaluamos las políticas públicas, la ejecución del año y la proyección al año siguiente. Así que ese 25 de noviembre va a ser, digamos, una plenaria, importante por el año que nos tocó vivir. Y sin duda hemos fijado ya 3 objetivos, están en el plan estratégico. Uno tiene que ver con la simplificación de trámites y las barreras burocráticas para la formalización. Siempre tenemos ese desafío y esa observación para quienes estamos en la función pública. Lo segundo tiene que ver con el crédito, la sostenibilidad y la facilitación de otros programas de inclusión financiera, atendiendo a la cantidad de personas que no pudieron acceder todavía. Y lo tercero tiene que ver con la capacitación y asistencia técnica, que hoy es valorada como una herramienta muy importante, porque siempre decimos que mientras más pequeña es la empresa, más importante es el capital humano. A veces incluso más importante es el capital financiero, porque ese capital humano es el que toma decisiones. Ese propietario de pequeña empresa es, digamos, un multifacético que tiene que tener alguna formación básica. Y uno de las grandes falencias es que la gran mayoría emprenden de manera empírica. Bueno, esos 3 aspectos son los fundamentales. Un cuarto tiene que ver con la apertura de mercados. Estamos trabajando, digamos, por las que tienen un nivel de competitividad más alto. Estamos trabajando con programas para promoción de exportaciones con Rediex. Y para quienes apuntan al mercado local, tenemos convenios con la Cámara de Supermercados, con multitiendas y con empresas importantes a nivel local, donde estamos desarrollando programas de desarrollo de proveedores. Tenemos cooperación internacional para eso y realmente valoramos muchísimo el BID, la misión técnica de Taiwán, la misión de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación. Las 4 que cité ya tienen programas de apoyo en estos sentidos que mencioné, y hay otras que también se están sumando. Así que por ahora esos son los grandes desafíos, que son enormes y que venimos trabajando con el sector privado, asociaciones y gremios de MIPYMES. Viceministro, ¿cuántas MIPYMES cerraron en esta pandemia? Es difícil precisar cuántas cerraron. La gran mayoría que dejó de funcionar no cierran el RUC, sino que declaran como sin movimiento, es decir, no cierran definitivamente. La gran mayoría cesan sus operaciones, pero no cierra oficialmente. Entonces cuesta, Estela, tener un dato concreto. Lo más concreto que tenemos tiene que ver con el impacto en el empleo formal, con el IPS, ¿sabes? Claro. Pero en el informal es difícil precisar, Estela. Ahora, una de las falencias, bueno, en general fue eso, que esta pandemia mostró todas nuestras debilidades institucionales, qué instituciones sobran, qué instituciones están de más. O sea, fue un diagnóstico fenomenal de nuestro Estado. En ese sentido, yo supongo que ustedes también tienen una especie de nuevo diagnóstico a partir de la pandemia, porque uno de los problemas más grandes que tuvieron las MIPYMES fueron la informalidad que les afectó a la hora de solicitar créditos para subsistir, ¿verdad? Sí. Acá veo un dato que dice, en relación a los créditos solicitados, 5 de cada 10 pidieron hasta 50 millones. El 78% de los encuestados recurrieron a bancos, cooperativas y a financieras. Solo el 29% de los créditos fueron aprobados, 35% rechazados y 36% ni siquiera tuvieron respuesta.
Ahora, ¿cómo va a ser ahora este ministerio para que esas MIPYMES se formalicen de modo que si tengan que enfrentar una situación similar, por lo menos estén formalizadas y tengan mayor capacidad para acceder a los créditos? Sí. Lo primero, Estela, es que a comienzo de año se promulgó la ley de empresas por acciones simplificadas. Uh-huh. Este nuevo tipo de sociedad va a permitir crear empresas de manera totalmente gratuita en 72 horas y de manera electrónica. Esta plataforma electrónica va a permitir que una empresa nazca totalmente ya formalizada con los registros correspondientes en la Abogacía del Tesoro, en la SED, en el IPS, en el Ministerio de Trabajo, en Industria y Comercio, de manera electrónica y en solamente 3 días, como te decía, que es nuestra propuesta de valor. Hoy estamos ya haciendo las pruebas tecnológicas porque esta plataforma va a integrar 6 instituciones públicas y es el camino que queremos empezar a trazar para facilitar la formalización. El gran problema, digamos, que tenemos del Estado es la dispersión de instituciones que intervienen en el proceso de formalización. Hay 3 niveles de formalización: la tributaria, la laboral y luego la funcional. Ahí también intervienen los municipios, los registros, la propiedad intelectual. Hay demasiadas instituciones y trámites que un poco el microempresario, cuando da los primeros pasos, primero que no dimensiona todos esos procesos, y segundo, cuando los dimensiona los ve casi inalcanzables en su gran mayoría. Entonces, el gran desafío es lo primero va a ser con esto que te mencioné: apertura de empresas. La ley de empresas por acciones simplificadas justamente apunta a contribuir a esa simplificación de trámites. Y lo segundo, estamos trabajando en una mesa interinstitucional, la mesa de formalización dirigida a MIPYME. Se reúne el 19, este jueves, y ahí estamos involucrados 13 instituciones públicas y todos los gremios del sector privado, y estamos trabajando en un plan estratégico. En los próximos 3 años hay 2 grandes desafíos. Lo que te decía, simplificar a través de la tecnología. En ese sentido, Agenda Digital va a contribuir bastante este programa de MITIC. Y lo segundo tiene que ver con los aranceles. Tenemos que asumir, hay varias instituciones públicas que prácticamente sostienen su funcionamiento a través de aranceles, y esos aranceles generalmente se fijan pensando en empresas grandes. Cuando uno es una microempresa, se va a encontrar un arancel de más de 1 millón de guaraníes para registrar sus operaciones. Por supuesto que primero uno se asusta y después directamente, digamos, renuncia a eso, por lo menos en una primera etapa. Entonces, esos son los desafíos grandes, Estela. Y después lo segundo tiene que ver con la educación financiera. Uh-huh. Tiene mucho que ver la educación financiera porque la gran mayoría toma decisiones de manera empírica, como te decía, y para eso tenemos plataformas también electrónicas y toda una alianza. Te cuento un ejemplo rápido. Hemos firmado convenio con 6 universidades y hasta el momento hemos capacitado 400 estudiantes de último año de contabilidad y administración, y el próximo año vamos a salir a partir de febrero y marzo con estudiantes universitarios de último año o estudiantes recién recibidos a brindar asistencia en educación financiera básica en el entorno de estas universidades. Es decir, la extensión universitaria se va a sumar a una cruzada de capacitación y apoyo a microempresarios que necesitan este tipo de asistencia. Hoy son 400 estudiantes ya capacitados, consultores juniors, y el próximo año esperamos que eso se vaya ampliando. Ministro, al pasar de los meses de la pandemia, cada vez va a ser más difícil tener que responder a las empresas en general, a las MIPYMES en particular, ¿verdad? Porque algunas, bueno, van a ir o van en deterioro cada vez más, están en mora con todos estos meses de recesión, y eso les hace imposible acceder a créditos.
¿Qué respuesta va a haber para eso? Y hay, siempre le buscamos asistir a las empresas que caen en esas dificultades. No todas, hay muchas, como te decía, que han logrado sostener su producción. El campo, la agroindustria está relativamente bien, no han tenido tantas dificultades. El problema está en los sectores de gastronomía, eventos, entretenimiento, y en el sector servicios en general, transporte, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, la viceministra de Economía. Estamos analizando esa posibilidad de que haya un número importante de empresas que no puedan honrar sus créditos. Eso se va a empezar a ver a fin de año, cuando empiecen a saltar las primeras cuotas después del periodo de gracia, ¿verdad? Evidentemente hay que tomar una medida conjunta, Hacienda, Banco Central y la AFD. Hay productos financieros que puedan apoyar la reconversión de deuda o la refinanciación en caso de necesidad. Entonces, eso se está ya analizando y vamos a encontrar herramientas. Ahora, la inclusión financiera es otro desafío. Estamos también con un programa específico con otro tipo de instituciones, como por ejemplo fundaciones, y puedo citar Fundación Paraguaya, una entidad que tiene más de 70,000 clientes micro del nivel 1, le decimos nosotros, cuando casi todos son en realidad autoempleados. Y con ellos firmamos un convenio con Fondo de Taiwán para generar un programa de inclusión financiera. $3 millones están ahí para iniciar un programa, y van a ser los primeros 1.200 microempresarios, digamos, con cierta informalidad todavía, que van a empezar a tener asistencia crediticia, pero dentro del marco de un programa de capacitación. Eso también es importante a través de las cooperativas. Varias cooperativas ya, y con el INCOP, ya estamos también analizando un programa de educación financiera para socios, y estos cursos van a empezar a ser como gatillos para activar créditos o nuevos créditos, o por lo menos nuevos socios van a tener que pasar, digamos, por un pequeño entrenamiento, y de esa manera también hacer ambas cosas. La debilidad del acceso tiene que ver con el desconocimiento muchas veces de los requisitos, y uno cuando llega por primera vez a un banco o a una cooperativa se sorprende de todos los requisitos, pero en realidad esos requisitos ya son costumbre para quienes están acostumbrados a trabajar, a operar con esas entidades. Entonces pasa un poco también, repito, por la orientación y capacitación oportuna. Perfecto, viceministro, le agradecemos mucho estos minutos. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes, y el miércoles les esperamos en la feria, la gran feria MIPYME y Emprendedor. Dale, así va a ser. Isaac Godoy, viceministro de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, aquí en diálogo con nosotros en La Lupa.